Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a un amigo muy querido y una personalidad del mundo de la economía y de la ciencia contable, que es el doctor Jordi Martí de la Serra, que es académico de la Academia de Ciencias, Ingeniería y Humanidades de Lanzarote y también de la Real Academia Europea de Doctores. Y además de eso es el tesorero de la Junta de Gobierno de la Real Academia Europea de Doctores. Es muchas cosas y hablar de Jordi sería, del currículum de Jordi sería quitar una parte importante del tiempo que nos va a hablar él. Así que solo le diré que es doctor en Ciencias Económicas Empresariales, es profesor del Departamento de Contabilidad de la Universidad Complutense de Barcelona, es consultor de empresas internacionales, autor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales, una persona además con un conocimiento enciclopédico de casi todos los temas, porque además es un renacentista en el sentido más amplio del término y conoce muy bien un montón de temas y siempre es un placer escucharle. Así que, Jordi, sin más, te vamos a dar la palabra para que nos hables de un tema en el que además tenemos a otra experta, que es el tema del One Health, la salud global, pero desde la perspectiva de los impactos económicos que eso tiene. Así que, Jordi, tuya es la pantalla. Pues muchísimas gracias, José Ramón, y muchísimas gracias a todos los asistentes, que vamos a empezar el mes de septiembre y eso ya es la cuesta hacia abajo, ¿no?, del año 2024, ¿no? Por tanto, a punto ya de entrar en el siglo XXII prácticamente, ¿no? Ya tenemos un recorrido de una cuarta parte del siglo XXI. El tema que les he anunciado, voy a compartir la pantalla para tener un poco de imágenes y que no se aburran solo viéndome a mí. ¿m? Es un anglicismo y a mí me molesta muchísimo utilizar anglicismos, ¿no? Pero es la expresión de una salud global, ¿no? Nosotros nos enfrentamos ante un planeta cada vez más globalizado y hemos de enfrentarnos a una serie de retos que pasan por entender esa salud global. Hay personas muy especialistas en este tema y yo solo voy a fijarme en algunos efectos económicos que tiene el concepto de salud global, ¿eh? María Ángeles Calvo, que está entre nosotros, es una de las grandes difusoras y divulgadoras de este concepto y yo me he apuntado a su carro, pero desde el punto de vista económico. Desde hace bastantes años empiezo casi todas las presentaciones, las conferencias, con esta palabreja, ¿no?, derivada del griego, de agnotología, para explicar que todos hemos oído hablar del periodismo, ¿no?, y de las facultades donde estudian los periodistas, que son las facultades de ciencias de la información. Pues bien, hay una ciencia menos conocida, pero es la ciencia de la desinformación. Y hay algunos que se preparan y se preparan muy bien para desinformar. Ahí es donde creo que las academias tenemos un papel sumamente relevante, ¿no? Nosotros tenemos una función pública para alertar y prevenir y proteger a la población de esta desinformación. Y esto no es nada nuevo, ¿no? Una cita de alguien que seguramente todos hemos oído hablar, que es Gore Vidal, ¿no?, novelista, un guionista, participó en el guión de Ben-Hur, etcétera, pero Gore Vidal también era un miembro del Partido Demócrata de Estados Unidos y presentó algunos ensayos políticos e históricos sobre Estados Unidos y uno conocido por el impacto del título, ¿no?, el declive y la caída del Imperio Americano. Tenía una serie de citas que me gustaría remarcar en los momentos actuales, cuando estamos a 2 meses de las elecciones en Estados Unidos. Dice que a medida que las sociedades se convierten en decadentes, el lenguaje también se convierte en decadente. Las palabras se utilizan para disfrazar y no para iluminar. La última sentencia es importante que la compartamos con todos nuestros congéneres. Sirven para confundir de manera que en tiempos de elecciones la gente vote
solemnemente contra los propios intereses. Acabamos de reconocer la victoria de la AfD, de la Alternativa para Alemania, en Turingia y el segundo puesto en Sajonia. Y ya llevamos como acostumbrados a ver unos resultados electorales muy raros, ¿no? Donde parece que los votantes no son capaces de proteger ni sus propios intereses. En este aspecto, reitero que nuestra función como académicos es muy importante. Esto no viene de hace 30 años, ¿no? Busqué una cita en la historia de la filosofía de Jesús Mosterín sobre Confucio y había un diálogo de Confucio con uno de sus discípulos y decía, maestro, ¿qué medida debería tomarse en primer lugar para ordenar el Estado? Y lo que responde Confucio es, lo primero que hace falta es la rectificación de los nombres. Si los nombres no son correctos, las palabras no se ajustarán a lo que representan. Y si las palabras no se ajustan a lo que representan, las tareas no se llevarán a cabo y el pueblo no sabrá cómo obrar. Y es donde estamos nosotros, ¿no? Tenemos un lenguaje potentísimo, con una historia de desarrollo enorme y necesitamos muy pocos anglicismos para poder expresar correctamente nuestras ideas y que esas ideas sirvan para transformar, para obrar. Lo que vamos a explicar ahora de una salud global, este concepto de One Health, se reconoce que aparece como fundador de este concepto un médico norteamericano que es Calvin Schwabe. Este señor realmente, donde realizó sus primeros estudios prácticos bueno, donde aplicó sus estudios teóricos de medicina fue en el Líbano en los años 50-60 y ahí, entendiendo los esquemas de transmisión de las enfermedades tropicales, empieza a elaborar una visión de la salud mucho más amplia de la que se había tenido hasta el momento, ¿no? La salud humana la desarrollan los médicos y ahí tienen un campo de actividad que todos reconocemos que es de su competencia, pero Schwabe ya puso de relieve que además de la salud humana hay una salud animal y esto tiene intersecciones. Que no podemos salvaguardar la salud humana si no tenemos en cuenta la salud animal. Cuando empezamos a pensar en la salud de los animales, nosotros los humanos somos animales, ¿eh? Pero ya para que se entienda, estamos hablando de los animales no humanos. Empieza a aparecer como necesario también preocuparse por la salud ambiental. Y sobre estos tres vértices es sobre lo que se construye este concepto de salud global. Y esto es un fruto de una visión que hasta ahora ha sido antropocéntrica de la salud, considerar al ser humano como el centro del universo y todo lo que ocurre aquí alrededor está en función de los intereses de la especie humana. Llevamos muchísimos años viendo que hay cosas en el planeta que no dependen de la actividad humana y que los humanos no sabemos interpretar correctamente si nos benefician o no nos benefician y nos encontramos con lo que decía Confucio y Gore Vidal, que la gente no sabe cómo obrar y es capaz de ir en contra de sus propios intereses, ¿no? Un ejemplo de esto es el concepto de zoonosis, que era otra palabreja de estas muy escondida en el diccionario, en la Z y en la ZO y en la ZO, pues ahí ya quedaban pocas palabras para leer del diccionario, pero que con la epidemia de la COVID todos redescubrimos, ¿no? La zoonosis en la COVID, pues nos dijeron que venía del pangolín, de los murciélagos, bueno, toda esa historia donde el inicio del coronavirus SARS-CoV-2 provenía de una serie de animales y la transmisión de esos animales hacia los humanos animales también,
es lo que llamamos zoonosis y lo que generó esa gran epidemia de COVID-19 que vivimos durante el año 2020 y 2021. Para que esto vaya encajando, tuvimos la suerte, la Real Academia Europea de Doctores, de poder hacer unas sesiones en Egipto y visitar pues, la Biblioteca de Alejandría, entre otros elementos muy interesantes, pero en una tumba de un emir, es decir, de un alto funcionario, de un faraón cerca del Cairo, había un relieve enorme, de muchísimos metros, quizá 20 o 25 metros de relieve, donde se iban explicando las prácticas agrarias y ganaderas del Egipto de hace 3.600 años, ¿no? Es decir, básicamente 5.800 años prácticamente de la época actual. En esta imagen voy a intentar ampliarla más para que se vea. Aparece un señor con un cántaro, entendemos que haya algún líquido dentro de este cántaro, y se lo ofrece a este otro señor que está haciendo algo muy extraño, que es amamantar a un cochinillo, ¿no? Y la zoonosis va al revés, ¿eh? El que está contaminando al animal es el ser humano. Pero hace 3.600, 3.800 años ya se veía la interacción humanos y otros mamíferos, en este caso un cochinillo, y cómo era de importante saber cuidar a estas especies para que después la población pueda subsistir de una manera adecuada. Cuando hablamos de salud global, hablamos de esto, de una serie de interacciones entre los distintos elementos que hay en nuestro planeta. Y seres humanos, hay animales, lo que hay dentro de este cántaro, de esta jarra de arcilla, puede ser agua, puede ser leche, lo que sea. Pero esto lo necesitamos. Y cuando hablamos de una salud global, hablamos de la salud humana, de la salud de los animales y de la salud de lo que está aquí dentro, ¿eh? Cuando hablamos de la salud medioambiental, nos estamos refiriendo muy concretamente a lo que hay dentro de este cántaro, de esta jarra de arcilla. Eh, Cuando preparaba esta sesión y cuando con el presidente don Fernando Francisco estaba pensando en este título, veía la potencia explicativa del tema, pero decía, esto encontraré algo de actualidad que pueda relacionar con la salud global, porque la zoonosis del COVID-19 ya la hemos vivido y a ver qué más podemos encontrar. Y es muy fácil, continuamente van apareciendo casos de afectaciones a la salud de los humanos a partir de comportamientos animales especiales, ¿no? La viruela del mono, la viruela símica, ¿no? En el año 2023, hace un año y medio, la OMS ya explicaba lo que era, ¿no? Por tanto, de esto la OMS tenía muchísima información, ¿no? Y ya pues la OMS explica, hombre, pues no es una cosa muy, muy grave, pero es doloroso. Bueno, y vamos siguiendo lo que explicaba la OMS sobre la viruela símica del mono, pues nos dice que es un virus con envoltura, ADN bicateriano, de la familia Poxviridae, del género virus, pues, palabras que solo los técnicos como María Ángeles pueden llegar a explicarnos, ¿no? Y nos dice que el virus tiene dos clados genéticos. Bueno, pues esto de clados es otra palabreja que si no nos la explican los especialistas en microbiología nos cuesta mucho entender a los profanos y serían las ramas, ¿no? Del árbol genético a partir del cual se espera conocer el origen del virus, ¿eh? Por tanto, este virus tendría dos ramas estudiadas hasta el año 2023 y veremos si se descubren otras ramas en los próximos años, ¿no? ¿Cuándo se descubrió exactamente esto? Pues la fecha dice que es en Dinamarca en 1958 en monos destinados a la investigación. Voy un poco rápido, pero que nos quede esto de Dinamarca y monos destinados a la investigación.
¿eh? El primer caso humano, más o menos en 1930, en un niño muy pequeño. No nos dicen cuál fue el futuro de ese niño, ¿eh? Y la enfermedad acaba transmitiéndose ya de persona a persona. Ya no es necesaria una zoonosis, sino que entre los propios humanos nos transmitimos este virus, que es una viruela. ¿Vale? Muy bien, pues en el África Central esto tuvo un impacto importante después de que se acabasen las campañas de vacunación contra la viruela. ¿M? Y no sabemos exactamente el reservorio natural, pero las ardillas y los monos, como otros pequeños mamíferos, parecería que son los animales más vulnerables en este sentido. Bueno, para ir acabando, ¿qué ocurrió después de 1970? Pues que en 2003 en Estados Unidos hubo un brote ya importante. Decía que venía de animales salvajes importados, perdón. En 2005 en la República Democrática del Congo vuelve a aparecer una notificación muy importante, miles de casos. Y en 2017 la viruela reaparece en Nigeria, que es un país superpoblado, y ahí la expansión ya empezó a ser galopante entre los habitantes del país, también los turistas, los trabajadores extranjeros van a Nigeria, que hay muchísimos. Jaume Llopis conoce bien todo este entorno y puede explicarnos cómo funcionan estos países. ¿Vale? Pues bien, en mayo de Bueno, ajá. 2022 surge un brote importante en Europa, en todo el continente americano y por más regiones de la OMS, 87.000 casos, 112 muertes y 110 países afectados. Aquí empezó el tema de si era una enfermedad de transmisión sexual entre las personas con prácticas homosexuales entre hombres. Bueno, era una de las hipótesis que había en esos momentos. Bueno, ¿qué ocurrió el 14 de agosto de 2024? Hace 29 días. Pues que la OMS declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional. Había visto que el virus, esto de Mpox, es Monkey Provocative Virus, ¿no? Este virus ya había generado más de 15.000 casos, 461 muertes, solo en los meses del año 2024, medio año básicamente. La situación es de tal magnitud, la OMS toma cartas en el asunto y bueno, pues la OMS dice, hombre, necesitamos una financiación inmediata de 15 millones de dólares. Bueno, ustedes valoren si 15 millones es mucho o poco. La OMS libera de golpe 1,45 millones. Vamos a ver si esto es mucho o poco. Y la organización hace un llamamiento a los donantes para que financien todas las necesidades. Este es el objeto de mi charla hoy, de mi conferencia hoy aquí. Los efectos económicos de la salud global. Y en este caso tenemos otros impactos económicos muy parecidos a los que vivimos la COVID-19. ¿Qué ocurre si vamos a mirar las páginas financieras? Bloomberg, la entidad que publica más información y que los analistas financieros siguen más de cerca sobre los mercados de valores, las acciones, las obligaciones, etcétera, empezó a explicar el día 15, a la mañana siguiente de que la OMS decretase la emergencia internacional, la compañía, ¿no? Bavarian Nordic, que es una compañía en Dinamarca, tenía esa vacuna y que sus acciones en la bolsa se habían disparado. Vale, pues bueno, vamos a mirar un poco esto. ¿Qué ocurrió? Pues ya desde el 6 de agosto, en la bolsa de Copenhague, las acciones de Bavarian Nordic empezaron a subir un 12%, un 18%, y después la cosa se modera. Pues claro, vamos a mirarlo esto en un gráfico de cotización de las acciones de Bavarian Nordic y estamos aquí en 2024, esto subió y se quedó por aquí. ¿Mm? Fíjense
que si miramos en los últimos 5 años, hay una punta muy alta de incremento de la cotización en el año 2022-2023, a mediados del 2022-2023, y el pico más alto es antes de llegar al año 2022, cuando la COVID les dio un golpe duro porque no tenían vacuna contra la COVID. Después empezaron a remontar la cotización porque seguramente eran capaces de fabricar las dosis de las vacunas que todos consumimos. Acabada la COVID, esto se hunde otra vez, viene este repunte importante. Pues vamos a ver qué pasó más o menos en esta época para entender. En el ABC, Rosalía Sánchez tiene un artículo muy completo sobre lo que pasó en el mes de mayo de 2022, ¿no? Vale, pues Bavarian tiene una vacuna para la viruela del mono que les permitió multiplicar su valor en bolsa, ¿no? La vacuna es de última generación. ¿Qué ocurrió? La Unión Europea acuerda una adquisición conjunta, como la que se hizo en los momentos de la COVID, para adquirir estas vacunas. ¿Vale? Pues nada, esto da una subida a la cotización. Pero esto viene de más atrás, ¿no? Y Rosalía Sánchez lo explica muy bien. A partir del 11 de septiembre del 2001, hay un miedo atroz que haya guerra biológica, anthrax, con viruela, etcétera, etcétera. Y empiezan desde la administración de Donald Rumsfeld a comprar y a firmar contratos con compañías farmacéuticas para almacenar, ¿no? Sobre esta vacuna de la viruela se consideraba que Bavarian Nordic tenía una, una efectividad del 85% y esta vacuna estaba ya registrada en Estados Unidos con el nombre comercial de Jynneos, en Canadá como Inmabune y en Europa el nombre que recibe es Imvanex. Vale, pues como que Estados Unidos tenía todos estos acuerdos, cuando se decretaron los primeros casos, ¿no?, de viruela del mono en estados importantes de Estados Unidos, el gobierno inmediatamente va y compra 13 millones de dosis acumuladas a las que ya tenía, ¿no? Y esto supuso un incremento importante en la facturación de la compañía. Alemania encargó otras 40.000 dosis, ¿no? Y España ahora ya en ese momento también anunció la compra de dosis para prevenir los efectos de la viruela del mono también en España. La compañía aseguró que podía producir 30 millones de dosis por año y por tanto no teníamos que... Al cabo de Reuters también está explicando cómo hay que comprar la vacuna, pero además también el tratamiento antiviral. El tratamiento antiviral es Tecovirimat y este ya se produce en Estados Unidos. Todo esto ya indica que cuando se producen estos movimientos de virus, la industria se mueve y los mercados financieros se mueven. Por tanto, hay una transmisión directa desde la zoonosis hacia el valor de las acciones, y eso quiere decir el valor de nuestros fondos de pensiones, de nuestras carteras de inversión, etcétera, etcétera. Como ahorradores, aunque no lo parezca, un caso de zoonosis afecta a nuestros ahorros de forma muy rápida. ¿Qué ha ocurrido en España desde el año 2021? Se instauró un protocolo para la detección precoz. El gobierno tiene aún en la página web las relaciones que se mantuvieron con el Instituto de Salud Carlos III, ¿no? Bueno, el principal mecanismo de transmisión en 2022 ocurría a través de contacto directo e indirecto con mamíferos vivos o muertos, principalmente roedores o primates de zonas endémicas. Vale. Esto era lo que estaba más o menos situado en el año 2020.
ha pasado ahora en el 2024? Pues que el Ministerio de Sanidad, aprovechando todo el conocimiento que se ha generado y todas las infraestructuras administrativas que se han generado a partir de la COVID, empieza a pedir análisis de aguas residuales y reforzar información a los viajeros que vayan hacia esos países de África. ¿Vale? Esta es una reunión que tiene la Dirección General de Salud, con el Centro de Coordinación de Alertas, con el Centro Nacional de Epidemiología, con el Centro Nacional de Microbiología, con la División del VIH y vacunas. Es decir, técnicos de todos estos organismos han sido convocados en agosto para reunirse y empezar a presentar algunos métodos de actuación que puedan ser interesantes. Quedémonos con este del análisis de las aguas residuales. El día siguiente, el ministerio se reúne con las comunidades autónomas, refuerzan las medidas para la detección y acuerdan también donar vacunas a las zonas afectadas. Bueno, esto es otro trabajo, ¿no?, que desde la Secretaría de Estado de Sanidad se ha ido desarrollando. El señor Javier Padilla dice, es importante no cometer los errores que cometimos en la COVID. Europa se había aprovisionado de vacunas, pero estas no llegaron a África y debemos orientar nuestros esfuerzos a que las vacunas lleguen donde se necesitan. Este punto, para un país como el nuestro, que está inmerso en una recepción de personas que vienen desde África Central, desde el África subsahariana. Eh, tenemos que empezar a superar algunos vicios de esta Europa colonizadora, donde puede sentirse filantrópica, caritativa, benéfica y hacer donación de vacunas. Esto es lo que aparece en el comunicado de prensa de la Comisión Europea a partir de la emergencia que decreta la OMS. La Comisión Europea coordina la adquisición y la donación de 215.000 dosis de vacunas. La traducción es automática. Fíjense que aquí dice información importante sobre la traducción automática, es decir, no hemos de leer las traducciones automáticas de la Unión Europea porque es pésima. A ver qué inteligencia artificial adquiere rápidamente la Unión Europea para que la traducción automática sea mejor. Fíjense que habla de los nórdicos bávaras y esto quiere decir Bavarian Nordic, el nombre del laboratorio que tiene esta vacuna. Pues hay que adquirir 215.000 dosis Bavarian Nordic y ayudar a África. ¿Vale? Esto es una política propia de principios del siglo XX. No es una política propia de una Unión Europea del primer cuarto del siglo XXI. Indica una serie de deficiencias culturales y conceptuales muy importantes que deberíamos reconducir rápidamente. El organismo de la Comisión Europea para este tipo de actividades en África adquirirá 175.000 dosis y los fabricantes Bavarian Nordic harán una donación de 40.000. De 175.000 más los 40.000 nos lleva a esos 215.000 millones. Y dicen que también van a donar 3,5 millones de euros a esas zonas. A ver, estamos hablando de cifras de euros ridículas para el presupuesto de la Unión Europea y estamos hablando de hacer donación de 215.000 dosis, que si cada dosis vale 100 euros, para poner un precio muy elevado, estaríamos hablando de 21 millones, 22 millones de euros, o 200 millones si queremos, ¿no? Pero todo esto es muy poco para solucionar un problema de salud como el que tenemos. Que a nosotros nos lleguen poblaciones de esas zonas que pueden tener problemas de salud muy importantes y que nosotros no entendamos que hay que montar los laboratorios allí, no la investigación, que quizá no es
pertinente en estos momentos ni prudente hacerlo allí. Pero fabricar dosis no tiene ninguna complicación, ¿no? Se pueden fabricar y muy rápidamente y somos capaces de fabricar industrialmente con una precisión enorme. Hemos de empezar a exigir a nuestros representantes en la Unión Europea que dejen de plantear los problemas como nuestros abuelos o bisabuelos en 1920 y nos sitúen en el 2025, que es donde está, ¿no? Han pasado más de 100 años de un proceso descolonizador y en esos 100 años Europa no ha hecho más que equivocarse, equivocarse, equivocarse en sus actuaciones en África. Y nos han expulsado de África, especialmente a los franceses, una serie de mercenarios de varios países y la presencia china en África es algo que debería avergonzarnos a todos los europeos, más cuando se dan estas situaciones. Saquemos ya lo de las donaciones y pongámonos en el tema de las aguas residuales. Eh, Quisiera hablarles de un caso, es el de Vichy. Ahora veremos si el Vichy catalán o el Vichy francés. Es un poco de emoción. En España tenemos una normativa de aguas muy estricta. Hablamos de aguas minerales, de aguas termales y de las minerales, las mineromedicinales, las industriales. De estas, de las mineromedicinales, pues hay tres grandes grupos, las que tienen fines terapéuticos, las que no tienen esos fines terapéuticos, pero tienen propiedades mineronaturales, y aguas de manantial, donde no se reconoce ninguna propiedad extraordinaria de esa agua, pero es agua que surge de una falla, de una posición geológica que es capaz de presentarnos esta surgencia para el uso humano. Eh, Esto nosotros lo tenemos muy bien entendido, muy bien aplicado. En 1881, un médico había visto que en Cataluña había eh, problemas intestinales muy graves en distintos pueblos, epidemias de tifus, de cólera, etcétera. Descubrió que en un pueblecito que es Caldas de Malavella, ahí, estadísticamente, él hacía unos cálculos estadísticos, había menos presencia de enfermedades intestinales, de trastornos intestinales, que en el resto de los pueblos de Cataluña que había ido estudiando. Y se fue hacia ese pueblo a investigar qué pasaba, y de ahí surgió el agua que conocemos de Vichy catalán, ¿no? El señor habló con un pastor y el pastor le dijo que sus cabras, cuando se encontraban mal, se iban hacia un rincón del pueblo donde había una surgencia de agua, que es esta que sale humo, ¿vale? Era un agua caliente y de esa agua bebían. Y a partir del que bebían de esa agua, se encontraban mucho mejor las cabras. Y el señor Furest, que es este médico, tuvo un olfato económico enorme y compró todas las zonas adyacentes a esa surgencia de agua, y de ahí sale lo que es Vichy catalán. Vichy catalán hace unos 20 años se planteó exportar agua a Estados Unidos. Y cuando quiere exportar agua a Estados Unidos, las autoridades norteamericanas le dicen que ha de presentar un certificado de antigüedad del agua. Pues oiga, el agua la sacamos cada día y la embotellamos. No, no, no. ¿Qué antigüedad tiene el agua? Entonces, los señores de Vichy Catalán se fueron a la Universidad de Barcelona, a la Facultad de Geología, y le pidieron a los geólogos de la universidad que hiciesen un estudio sobre la antigüedad del agua. Y ya que tenían que hacer una exportación de agua de Vichy Catalán, dijeron, miren, tiene estas montañas del fondo. Esto es el Montseny, un macizo que hay a unos 50 kilómetros de Barcelona, una montaña de unos 1.200 metros. Y aquí tenemos un manantial de agua que es agua sin gas, ¿no? Un manantial de agua que es agua fondor, ¿no? Bueno, pues oigan, ya que los geólogos de la Universidad de Barcelona van a mirar la antigüedad del agua de Vichy, que miren también la antigüedad del agua de Fondor, porque también la queremos exportar a Estados Unidos, ¿no?
Y el resultado de la antigüedad del agua de Vichy, ahora como que no tenemos mucho tiempo, ya se lo anunció, 7.000 años. Y la antigüedad del agua de Fondor, la que viene del macizo del Montseny, 120 años. ¿Vale? Quédense con estas dos cifras. 7.000 años quiere decir que es agua de antes de los primeros egipcios que hemos explicado aquí, que tenían unas prácticas ya muy elaboradas sobre los desarrollos agrarios y ganaderos. Y el otro agua, 120. Entonces, ¿qué pasó a inicios de este año? Fíjense que esto es una noticia de un periódico serio, ¿no? Le Monde, no estoy poniendo aquí ningún periódico que no sea verificable su calidad informativa, de 30 de junio del 2024. Nos dice que el agua embotellada han encontrado prácticas tramposas, corruptas, incorrectas, a gran escala. ¿Vale? ¿Y esto de dónde sale? Bueno, pues hay un grupo, este grupo se llama Foodwatch, son 8, un grupo pequeñito, pues este grupo de activistas, ¿no?, para la calidad de la alimentación presentaron una serie de noticias que corroboraron los de Le Monde, aquí es otro periódico francés, Le Point, diciendo que las aguas de Nestlé, las aguas de Sursalma, ¿no?, que es la sociedad que comercializa las aguas minerales del Vichy francés, el original, el nombre de Vichy viene de ese balneario en el centro de Francia, ¿no?, pues que aquí había cosas que no estaban claras, ¿no? Es fácil, ¿eh? Tratamientos prohibidos de filtrado del agua mineral. Agua mineral debería ser de tal calidad que no necesitase ningún proceso de filtrado adicional. Y lo que los de Foodwatch vieron es que Nestlé necesitaba hacer una filtración del agua para garantizar que nos llegase a los consumidores en plenas condiciones. Vale, pues si nosotros vamos viendo que lo que tenemos que beber necesita de procesos filtrado adicional, se está produciendo algún tipo de problema. ¿Qué ocurrió también en el mes de marzo en Brasil? Una crisis enorme de dengue. Si alguien tuvo que viajar a Brasil en alguno de esos años, en uno de esos meses de febrero, marzo, abril, se encontró con problemas en algunos aeropuertos, ¿no? El dengue lo transmiten los mosquitos y el problema, aquí esto era una noticia del Washington Post, el problema es cómo tratar las aguas residuales en las grandes ciudades. Este es el efecto económico más importante que tenemos en estos momentos cuando hablamos de salud global. Podemos tener grandes núcleos de población, metrópolis enormes, y somos capaces de alimentar esas grandes metrópolis. Pero tenemos problemas enormes para tratar las aguas residuales de esas grandes metrópolis. Vamos a poner un poco de originalidad al tema. Acueducto de Segovia, nos reconocemos la obra magna de los romanos. En Tarragona hay otro acueducto de dimensiones también considerables, pero no nos queda prácticamente ningún ejemplo bien redactado de cómo eran los alcantarillados en las ciudades romanas, ¿no? Tenemos también información de los alcantarillados en las ciudades musulmanas, ¿no?, especialmente las que había en la península ibérica. Y hemos visto cómo las ciudades han de conseguir tener agua, han de conseguir también sacarse las aguas sucias de encima. En Madrid hubo problemas para tener agua, había toda una serie de viajes de agua, conducciones de aguas subterráneas que llevaban el agua hacia las fuentes públicas, y cuando llega 1850, pues aquí en el gobierno de Bravo Murillo ya se organiza para que llegue agua a Madrid
canal de Isabel II a partir del río Lozoya. ¿Vale? Bueno, se construyen acueductos distintos de los romanos, eficientes, pero lo que es destacable de Madrid es que en 1735 ya hay una serie de expertos que empiezan a tratar sobre la evacuación de aguas residuales. Y hay un plan de alcantarillado de José Alonso de Arce en 1735. Y en Barcelona, por poner otro ejemplo, el agua de Boca llegaba desde el río Besós, desde digamos, la parte más norte de Barcelona, y un canal, ¿no?, medieval, ¿no?, que tenía ya más de 1000 años, llegaba hasta la ciudad antigua de Barcelona, hacia la plaza de la Catedral, etcétera, ¿vale? Llevar agua a Barcelona era costoso, pero llegaba el agua. Lo mismo a Madrid. Pero cuando estas ciudades empiezan a tener desarrollos importantes, Barcelona se necesita hacer un plan urbanístico, que es el de Ildefonso Cerdá, y el agua que venía del Besós, hombre, puede llegar hasta aquí, pero ya para dar agua de boca a toda esta población es bastante difícil. Para que el agua llegue a esta zona más hacia el sur de Barcelona, esto es un poco más complicado y se necesita que venga agua de otro río, que es el Llobregat, lo cual generaba una serie de problemas de ingeniería importantes. Lo más relevante de esa época es que el Plan Cerdá se puede desarrollar gracias a que había una serie de señores, el más conocido es García Faria, que habían hecho un estudio muy importante sobre cómo evacuar las aguas residuales de Barcelona. Sin este plan, el crecimiento de Barcelona hubiese sido imposible. Si ya hubo alguna epidemia de cólera destacable, Ramón y Cajal vivió eso en Barcelona, ya es impensable lo que hubiese pasado sin ese plan de evacuación de aguas residuales. Y aquí les quiero explicar una de las grandes operaciones de marketing basada en las aguas residuales. Esta imagen seguramente la conocen todos, es de la película El tercer hombre de Orson Welles y es una foto de las cloacas de Viena. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Viena no era presentable desde ningún punto de vista. El destrozo de los bombardeos había sido tremendo. Y los barrios estaban prácticamente todos en ruinas. Los norteamericanos fueron capaces de generar atractivo turístico en Viena, poniendo de relieve lo único que les quedaba era la obra hidráulica para drenar el agua residual de Viena. ¿Y hacia dónde va el agua residual de Viena? Hacia el Danubio. Tanto, esto es el ejemplo de lo que hemos conseguido a lo largo de los años, ¿no? Somos capaces de drenar las aguas, pero tratarlas correctamente es mucho más difícil. Esta foto es un ejemplo de lo que hay en el subsuelo de Barcelona desde hace unos años para y almacenar aguas pluviales, para que después se puedan utilizar en episodios de sequía como los que estamos viviendo últimamente. Y Barcelona ha copiado lo de Viena de hace 80 años y también es posible visitar pues, el entramado de cloacas de la ciudad de Barcelona, que no es tan espectacular como el de Viena. Pero lo que nos interesa es explicar lo que hemos visto en París en los Juegos Olímpicos este mes de julio y agosto. Ese escándalo que es hacer nadar a deportistas olímpicos por el río Sena, que la alcaldesa de París nos puede caer muy simpática, la señora Anne Hidalgo, y que eso de hacer un Palomares a lo Fraga Iribarne en el Sena pues quedó muy bien, fantástico. Pero si España hubiese organizado unos Juegos Olímpicos y hubiese obligado a los deportistas a lanzarse al Manzanares, al Llobregat o a cualquier otro río, los franceses nos hubiesen dicho de todo. Y nosotros hemos tratado con una educación impoluta una práctica absolutamente impresentable por parte de las autoridades francesas. Este tema de los residuos es que quiero destacar en estos últimos minutos de mi charla.
somos capaces de crear grandes conurbaciones en todo el planeta. Podemos conseguir que Madrid tenga 15 millones de habitantes. Podemos conseguir alimentar a todos esos habitantes, pero no tenemos las infraestructuras para tratar los residuos de todas esas conurbaciones urbanas. No somos capaces y el impacto económico será un impacto que acabará traduciéndose en un impacto en la salud. Esto que les pongo aquí es una fotografía de más o menos 1890 y algo de una ciudad de los Estados Unidos. Ustedes ven, es una calle muy ancha, no parece asfaltada. Aquí se ven los carros de caballo. Estas manchitas negras, pues las heces de los caballos, las boñigas. Esta otra foto es de las Ramblas de Barcelona y aquí ven una batería de carros, ¿no?, tirados por caballos, por mulas. Son los carros que estaban descargando los alimentos para el mercado de la Boquería en Barcelona. Y en esta foto, si ven, aquí hay un niño pequeño en medio de las vías del tranvía, aquí había tranvía, y este niño lo que se dedicaba era recoger todas estas boñigas, que esto tenía un precio. El estiércol de caballo es muy apreciado por los agricultores. Y hoy si vamos a un garden center, aún podemos encontrar estiércol de caballo para que lo pongamos en nuestras plantas, en nuestros balcones, en nuestras terrazas. Esta foto ya es un poco más desagradable, pero esto es Nueva York en 1898. ¿Vale? Es una... Bueno, la foto está publicada en un libro de 1898, la foto parece que es de 1893, pero finales del siglo XIX e inicios del XX. Lo que hay aquí es una acumulación de barro y heces de equinos descomunal. Y en 1898 se hizo la conferencia más importante de urbanistas que se haya convocado jamás para tratar el problema de las grandes ciudades al inicio del siglo XX, que es esto que pone Mañor, que es las boñigas. En 1898 se constituye este congreso, se reúnen en Nueva York los mejores urbanistas del entorno, Estados Unidos, de Europa, y son incapaces de llegar a ningún acuerdo. Había los que decían, bueno, si hay muchas boñigas, pongamos más caballos, más carros para recoger las boñigas, ¿no? Y esto es lo que algunos de nosotros aún podemos recordar en algunos pueblos de nuestro país. Una serie de basureros que iban recogiendo lo que eran las basuras por las calles y con sus carros de caballos se lo llevaban. Pero los caballos generaban heces. Entonces había unos urbanistas que decían, oiga, si ponemos más carros de caballos para recoger las heces, vamos a generar más heces todavía, ¿no? Y esto nos lleva a hablar del principio de la entropía, un principio que los economistas desconocen absolutamente y que han intentado evitar colocarlo en sus deducciones económicas de manera descarada. Si los economistas no introducen el principio de entropía en sus planificaciones, todo lo que vamos a hacer es eh, impropio de una población educada y con conocimientos científicos elevados. Vamos a hablar de bioeconomía. Es mucho más que desarrollar el aprovechamiento empresarial de los recursos naturales. Voy a ir pasando rápidamente porque todo esto ya lo hemos visto. Quiero llegar a esta diapositiva. Esto es un río en Nueva Zelanda. Este río en Nueva Zelanda, en el año 2017, consiguió el estatus de persona jurídica. Igual que una empresa, igual que una asociación, igual que una fundación, este río es una persona jurídica. Puede pleitear y presentar demandas contra cualquiera que atente contra el río. En Nueva Zelanda, este río tiene unas implicaciones espirituales para la población originaria, para los maoríes, pero abre el paso a entender que cuando hablamos de salud global hay la salud humana, la salud de los animales no humanos y la salud del medio ambiente. Y esto que hicieron en Nueva Zelanda es el primer ejemplo de cómo el Estado es incapaz
con su propia normativa y con su propia autoridad de proteger correctamente el medio ambiente y dice, no puedo que el medio ambiente se autoproteja. Y nombra una comisión para que, en nombre del río. Muy bien, en España esto lo hemos adoptado, ¿no? Y en el año 22, ¿no?, en el mes de septiembre, ¿no?, hace 2 años, se aprobó la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor, ¿no? El Mar Menor ha sido un, una cubeta donde se han ido recogiendo todos los fitosanitarios de los productores de limones y de cítricos de la huerta murciana, y con toda esa efluvios, ¿no?, con tanta materia orgánica, las especies de algas, las especies de peces que había en la manga del Mar Menor han quedado absolutamente dañadas. Y el Estado es incapaz de poner orden en todo esto. Ya le dice a una comunidad, oigan ustedes, defiendan como si fuese una persona la laguna del Mar Menor. Todo esto nos lleva a esta compañía, Nestlé. Nestlé, hemos visto, es propietaria de aguas, ¿no?, Perriers, San Pellegrino, etcétera. Todas estas las puede controlar Nestlé. Nestlé tiene alimentación infantil, tiene cereales, tiene chocolates, tiene cafés, tiene productos de cocina de todo tipo, dos marcas que hemos consumido, que conocemos perfectamente, desde la lechera, Nesquik, etcétera. Esto lo tenemos, dados, pasteles, lo que queramos. Nestlé tiene de todo. Y Nestlé tiene esto que hay aquí: alimentación para las mascotas. Y esta marca, Purina, Nestlé compró a esta multinacional norteamericana Purina y se quedó con la parte de la alimentación de mascotas, ¿no? La alimentación para granjas no la quiso, y eso es Ralston, que es otra compañía. Bien, pues, ¿por qué Nestlé compra Purina? Esta gente sabe mucho de economía, sabe mucho de marketing, y observaron que la evolución de la población en el planeta, ahora estamos por aquí en 2023, ¿no?, estamos sobre los 8.000 millones en el planeta. Las estimaciones de nuestros demógrafos es que llegaremos a unos 10.000 millones, superaremos los 10.000, pero a finales de siglo nos estancaremos y empezaremos a controlar la población humana. Por tanto, Nestlé, que ha vivido muchos años del crecimiento del consumo humano, ve que esto va a ir ralentizando. Y Nestlé ha visto que el número de gatos en España aumentó de una forma enorme. Ya venía con números importantes, pero en la epidemia del COVID-19 esto fue escandaloso. Si miramos el número de perros, más escandaloso todavía, ¿eh? Si sumamos los 9,5 millones de perros censados, ¿no?, y los 5 millones, 6 millones de gatos, estamos hablando de que en España hay 50 millones de humanos y unos 15, 16 millones de gatos y perros, más otras mascotas. ¿Qué Per què vas ocurre hoy en tancar? Nestlé? Ah, Que la división de té Nestlé molta calor. más importante, la que factura No más, tinc molta calor, no jo. es la filial de café, ni es la filial de chocolate. La filial más importante de Nestlé en estos momentos es la de la alimentación de mascotas. Purina pasa por encima del Nescafé, del Nespresso, de los chocolates. ¿Qué indica esto? Que hemos de empezar a entender que cuando hablamos de salud global hemos de abarcar las relaciones de los médicos, las relaciones de los veterinarios y de toda una serie de científicos que aún no están englobados en una sola profesión, que son los que cuidan el medio ambiente. Y el medio ambiente se cuida básicamente teniendo el agua como eje principal. Si no somos capaces de controlar la calidad de nuestra agua, pasará lo que está pasando en Francia. Hace 7.000 años había lluvias y el agua de Vichy,
que tiene 7.000 años, es el agua que llovió hace 7.000 años. Pero el agua de Fondor es el agua que llovió hace 120 años. Y hace 120 años en Francia ya había contaminación industrial. Hemos conseguido que las boñigas desaparezcan de las calles de Nueva York y de las grandes ciudades, pero hemos contaminado con CO2. Y esa contaminación con CO2, que ha permitido limpiar de heces las calles, ha quedado en el aire, y cuando llueve y eso se filtra, no podemos garantizar que las capas geológicas de filtrado permitan obtener el agua con las calidades que se obtenían hace 120 años. De manera que si no tenemos muy en cuenta lo que echamos al aire, quizá no lo consumamos nosotros, pero sí que lo van a consumir en forma de agua que necesitará tratamientos industrializados de filtrado nuestras generaciones futuras. Y aquí dejo mi exposición. Muchas gracias por su atención y estoy a lo que ustedes manden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por la conferencia extraordinaria que nos has dado. Muy curiosa, estoy seguro que habrá mucha gente que quiera intervenir y preguntarte cosas. De todas formas, sí, ya veo que Jaume Llopis quiere, pero si quitas la pantalla Sí, compartida, ahora lo cierro sí, esto. así podremos ver a todos las caras, porque aquí de momento los veo a todos en pequeñito y ya está. Ahora Así estamos ya en una eh, situación de igualdad. Perfectamente. Bueno, pues lo dicho, entonces yo he visto que Jaume Llopis levantó la mano, así que y María Ángeles también, así que vamos por partes. Y Jaume, empieza tú. Bien, muchas gracias, Jordi, brillante, como siempre, erudito, fantástica la conferencia. La primera cosa, mañana, el mes que viene me voy a Costa de Marfil y mañana mismo me voy a vacunar de la viruela del mico. Bien, de todo lo que has hablado, cuando surge alguna enfermedad de este tipo, se produce un estado de alarma. Y en este estado de alarma, que la pregunta es, muchos, es especulativa financiera, industrial, no se provoca aún más esta alarma para los especuladores financieros que realmente se aprovechan de estas alarmas para aumentar sus beneficios. Y esto va relacionado con dónde empiezan estas enfermedades, excepto el COVID, que el COVID no se inició en África, las demás, ébola, dengue y ahora viruela del mico, se desarrollan en África. Y el COVID no. Entonces la pregunta, sobre todo para María Ángeles, es si las condiciones medioambientales, aguas residuales, climáticas, etcétera, influyen para que unas como el COVID no se hayan desarrollado en África. Yo recuerdo que voy mucho a África, como decía Jordi, y en plena época del COVID, yo antes de ir preguntaba, bueno, ¿aquí qué hay? Y me decía, no, aquí no hay COVID. ¿Y cómo no hay COVID? Dice, sí, si hubiera COVID, puesto que no tenemos un sistema hospitalario muy bueno, los muertos estarían por las calles y no están. Y por tanto aquí no hay COVID. Me daban dos razones, ¿no? Una, que la gente vive mucho en la calle, afuera, que la gente no vive muchos años, y luego también el calor, ¿no? Y que el poco COVID que tenían lo traíamos nosotros, los occidentales, cuando viajábamos a estos países. Entonces, la primera pregunta, sobre todo para María Ángeles, es si todas estas condiciones influyen en dónde se inicia esto y dónde luego las farmacéuticas y los financieros lo desarrollan. Entonces, las vacunas luego se venden en los países desarrollados, no en África porque no lo pueden pagar, y la Unión Europea no da suficientes fondos para ayudar a estos países para desarrollarse del COVID. Y por último, Jordi, sabes que fui director general de Nestlé y precisamente en 1985 yo era el CEO de Carnation en Iberia, y fue cuando compramos Nestlé nos compró en una OPA. Fuiste comprado por Nestlé. Fui comprado por Nestlé y fue entonces cuando Nestlé ya, hace 40 años,
vio el tema de las comidas para mascotas y que no tenía. La compra de Purina es posterior, compra Ralston Purina, pero en 1985 compra Carnation con la marca más famosa que es Friskies. Bueno, dicho esto, si me podéis contestar algunos, sobre todo María Ángel, sobre el tema de cuáles son los factores que influyen a que a unas se desarrollen en unos países y el COVID no. Si no sé si vale lo que me decían en África. Jordi, tú Jordi. contesta primero y No, después no, no, María María Ángel. Ángeles, María Ángeles, por ¿Eh? favor. No, No, sí, sí. era por si Jordi tú tenías algún comentario que hacer, porque María Ángel también quería hacer una pregunta, así que aprovecho y le doy la palabra a ambos. Sí, Así que, mejor. ¿Quién Jordi, habla? ¿tú Jordi. tienes alguna cosa que contar sobre lo que decía Llopis? A ver, sí, que el problema de África son las aguas residuales. No hay ninguna infraestructura preparada. España tiene grandes compañías de infraestructuras, la de Florentino, una, pero muchísimas otras, que son capaces de hacer ciudades llaves en mano. ¿Mm? Y lo más importante de estas compañías de infraestructura española es que saben hacer los procesos de alcantarillado correctos con las dimensiones correctas para que una ciudad pueda funcionar. Mientras no se nos encargue esto y no vendamos esto como una de nuestras grandes aportaciones al desarrollo de la humanidad, continuaremos viviendo desgracias catastróficas en todos estos países. Pero en África, y lo que no nos cuentan de Camboya, de Vietnam Exacto, y exacto. ahora Indonesia, que se les ha ocurrido desde hace 3 o 4 años montar una capital en medio de la selva y trasladar al centro de la selva pues a 7 u 8 millones de habitantes, ¿no? Son situaciones impensables, es decir, ¿dónde en medio de la selva van a desaguar las aguas residuales de 8 millones de personas? María Ángeles. Bueno, en primer lugar, Jordi, enhorabuena. Como siempre, nos has abierto aquí un montón, un montón de cuestiones importantes. Antes de contestar a Jaume, si me permitís, un pequeño detalle que con Jordi algunas veces ya lo hemos comentado. Ciertamente que las tres patas importantes que se relacionan entre sí son hombres, animales y medio ambiente, pero no nos olvidemos de las plantas, que también están No, no, jugando un papel importante, no dentro del medio ambiente solo, sino de una forma separada, que sabes que en esto sí, con sí, sí, sí. Rafael lo hemos hablado muchas veces y que es lo que actualmente ya se admite como el concepto actual de la salud global o una sola salud, considerando también el tema El tema de las plantas. Sí. de las plantas, como porque incluso a través de las plantas puede haber resistencias a antibióticos, es decir, cuando hablamos con todo, y bueno, y cómo no, aguas residuales contaminadas, ¿no? O sea que realmente, siguiendo un poco con la línea de lo que tú nos has explicado, me gustaría también comentar que cuando hablamos de zoonosis, evidentemente la gran figura de la zoonosis es de los animales al hombre, pero como se ha demostrado también del hombre a los animales, incluso se pone ahora, ¿no?, los prefijos a cada una de estas definiciones, es decir, que nuevamente estamos en el sistema de correlación completa entre unos y otros aspectos. Por lo que hace referencia a cuándo se transmiten o no unas enfermedades, bueno, depende evidentemente de muchísimos factores. Las aguas residuales es un factor importante, la relación, las costumbres que pueda tener, recordar lo que sucedió, por ejemplo, con el caso del ébola y todos estos temas, es decir, de cómo se trata, por ejemplo, a los fallecidos, cómo se está en contacto con ellos, la forma, por tanto, la cultura de un país también va a depender o va a favorecer que haya una mayor facilidad de transmisión, la forma como se alimentan, cómo se todos estos hechos, pero evidentemente temperatura, medio ambiente, todas estas cuestiones son fundamentales, básicamente cuando hay transmisores. En el caso, por ejemplo, de los transmisores, como no has comentado nada del virus del Nilo, que en estos momentos nos está dando muchísimos problemas porque sería inacabable. Ya tenemos 3 o 4 más que nos están dando problemas, el Crimea, Congo, por garrapatas. Quiero decir que estamos ahora en un momento de aquellos de nos va a dar La mucho trabajo. globalización nos Es lo que hace contrae y es tener lo que esta trae. situación. Y además, como muy bien decías, tenemos, bueno, todo lo que significa viajeros, pero también lo que significa la entrada de personas que son viajeras obligadas y que además vienen en las peores condiciones, ¿no? Quiero decir que todo esto hay que controlarlo y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. En cuanto al aspecto veterinario, evidentemente fundamental el tema de la cantidad de animales que tenemos y que esto es un negocio importantísimo
a nivel de cualquier empresa, y está clarísimamente demostrado. Estamos en un momento de que las cifras que nos has dado son importantes, pero son de censados. Esperemos Sí, que sí. pronto podamos tener todos los valores completos, que ahí, vamos, de colonias felinas ni te cuento, ¿no? Y ahora que la ley impide totalmente el control de los animales, ya ni os digo nada de lo que puede suceder. Y ya, sin querer Es- robaros más tiempo, Este punto, María Ángeles, explícalo, por favor, porque sí. esto es tremendo, ¿eh? No, no, el La tema, legislación a la sí, que están este sometidos tema los es, municipios para exacto, el el control tema de las de la, colonias felinas, claro, la legislación esta es la conferencia, bueno, el comentario que haré el mes que viene. Por tanto, si te parece, lo tengo preparado para ese para el día. mes que viene, pues. Pero vamos, que así ya empiezo a dar un poco de, ¿no? Nos ponemos ahí de los bolos ya. Y luego un tema fundamental que has mencionado como importantísimo y que por suerte, bueno, todo lo que significa la transmisión a través del agua, hasta que no se consiguió tener un buen sistema de canalización en todo el mundo, había muchísimos problemas y la gente se moría por infecciones. Y además eso tiene también un valor añadido. Sabemos muy bien, por ejemplo, que tenemos, bueno, tenemos la posibilidad de detectar o de prever qué es lo que va a suceder analizando distintos tipos de virus o distintos tipos de microorganismos, sea de la índole que sea, en las aguas residuales, ¿no? El otro día, comentando con Albert Bosch, que es el presidente de la Sociedad de Virología y además académico nuestro también de doctores, le preguntaba, yo digo, ¿por qué están ahora? Hablo de principios de agosto, ¿eh? Cuando empezó otra vez a surgir el tema de si qué pasaba con el COVID, si había subido o no había subido, y me decía, es que no sé qué está pasando porque realmente venimos detectando, lo hemos detectado en mayor intensidad a finales de julio que ahora, y ahora es cuando empieza a hablarse. Entonces, ya que estamos en familia, os comento que probablemente esto vaya relacionado con las futuras campañas frente a gripe y frente a COVID. Porque claro, si nos dicen que vamos a tener problemas, la gente más irá a tener tendencia de poderse vacunar, ¿no? Quiero decir que tenemos detrás de todo esto, no es una fake news, pero sí que es una forma de utilizar una información que a veces puede ser muy delicada como se llega a establecer. Bueno, y no quisiera, muchísimas gracias, de verdad ha sido sumamente interesante, no quisiera robaros más tiempo, si sale cualquier cosa que yo pueda contestar, encantada. Perfecto. A ver, alguien más, sí, Juan Jesús. Sí, muchas gracias a Jordi, y las siguientes intervenciones me han parecido interesantísimas por abordar un poco la cuestión que ha planteado Jaume Llopis y por la importancia del asunto que ha representado para toda la humanidad la epidemia de COVID. Yo quisiera llamar la atención sobre una cosa que no he oído decir, porque sobre el origen del COVID se habló de un escape de un laboratorio y tal. La realidad es que virus hay en toda la escala biológica, pero los virus que nos afectan a los humanos son fundamentalmente los virus que afectan a los mamíferos. Las plantas tienen virus, pero no se dan casos de virus de plantas que ataquen las células humanas. Y cuando más lejos está en la escala filogenética del humano, el virus que tiene un animal, pues hay gripe aviar, pero los virus que nos deben preocupar no son los virus que tienen los mamíferos. Y hay una cuestión cultural que aquí en España, aquí en el Occidente, no dejamos que nos den gato por liebre. Gato es un mamífero que come carne, que es un predador, y una liebre es un animal herbívoro. Hay una gran diferencia cultural. A los occidentales nos da asco lo que nos puede contaminar, y sabemos de una manera, no sé, intuitiva, que un mamífero predador nos puede contaminar. Véase lo que pasó con las vacas locas, cuando nos comimos herbívoros, como son las vacas, que dejaron de ser herbívoros porque las prácticas de los ganaderos era alimentarlas con restos de ovejas y de ganadería muerta y tal. Es decir, nosotros no debemos comer mamíferos que no sean herbívoros. Pero eso sucede en China. En China el Estado tiene granjas de bisones para vender las pieles, y se comen la carne en las dietas. Lo del pangolino del mercado donde apareció y tal, aquello era una delicatessen, pero se comen, los perros se los comen. Es decir, esto debía estar, yo creo que la OMS debía ocuparse de esto fundamentalmente, porque me parece que es un caso gravísimo y una amenaza, porque luego están la globalización y lo que coge un chino lo cogemos todos. En fin, no quería intervenir más, pero dejar ese punto
que me parece que merece ser un poco meditado y propagado. Es decir, ojo con lo que comemos los humanos. Mucho cuidado con los mamíferos que no sean herbívoros. Nada. Bueno, yo iba a hacer una apreciación sobre eso porque hay un dato publicado muy recientemente de que básicamente al final se encontró un reservorio animal en China que no era el pobre pangolín, era el perro mapache, que era básicamente su ADN tenía prácticamente un 99,8% de similitud con el de la COVID humana, con lo cual esa de las últimas cosas se publicó a finales del año pasado y se han ido sacando trabajos sobre eso, con lo cual parece que no fue el pangolín, sino fue el perro mapache el culpable de esa historia. Eso hay un científico español que es José Antonio López Hall, que es el que, digamos, está trabajando mucho y hablando mucho sobre eso, pero era simplemente un apunte más para añadir a lo que aquí se ha dicho. ¿Alguien más quiere decir algo? Ah, sí, Juan Bueno, Vicente. Sí. Vicente, necesitamos que conectes ahora. Quería deciros que, bueno, en primer lugar, felicitar a Jordi, que me ha encantado la ponencia, y era introducir una nueva variante de lo que podíamos llamar contaminación de las aguas. Yo estuve una vez en el en Beteta, donde está el agua de Solán de Cabras, y nos informaron de que el agua que había allí estaba a una profundidad tal. Es que me ha hecho mucho interés por lo de los 7.000 años del agua de Vichy. Estaba a una profundidad tal que no había sido contaminada eh, por las explosiones atómicas de las guerras y sobre todo de Chernobyl. Por la radiación, me refiero. Porque parece ser que también una forma de contaminarse el agua es por una radiación eh, de tipo nuclear. Eso es lo que quería preguntarte más o menos si hay alguna relación o no. La protección de las profundidades a las radiaciones nucleares, eso está demostrado, ¿no? Por eso ponemos tantos kilos y kilos de hormigón en las centrales nucleares, ¿no? La profundidad a la que extraen el agua en Solán de Cabras lo desconozco. ¿Vale? No sé, pero sí tiene todo el sentido decir que a esas profundidades las radiaciones difícilmente pueden llegar. Es que ellos decían que era el único agua del mundo, o por lo menos de Europa, que no había sido contaminada por las radiaciones. Vale, Por sí, eso sí. me interesaba saber a qué profundidad estaba la de Vichy, si lo sabía. Muchísimo, ¿eh? Cuan- más de, o sea, más de 1.000, no 1.000, no, pero ¿cuánto era? Pero muy cerca, no del manto, lo superaba, pero de largo, ¿eh? Sale de mucha profundidad para que pueda salir con esa temperatura y con ese gas, ¿no? Y todas las aguas termales salen de profundidades enormes, ¿eh? Si ahí llegan las radiaciones, eso no tengo esta información. Sí, pero yo me acuerdo cuando visitamos Vichy sí que nos dijeron, aparte del Sí, agua, salía a una temperatura absolutamente enorme. De hecho, sí. para poder utilizarla después en las piscinas tenían que enfriarla, Sí. pero de todas 12 formas. kilómetros, Sí, casi seguro, sí, que lo sé. me suena a una profundidad de 12 o 14 mil metros, Sí, sí, que fuera lo que nos contaban, y sí, sí. efectivamente y salía con una, además, te daban a probar el agua recién salida del manantial, que era absolutamente intomable, porque además estaba y muy caliente, pero aparte de eso, obviamente no estaba ni filtrada ni preparada. Pero bueno, era un agua muy curiosa, sobre todo porque cuando te metías en las piscinas de Vichy, la sensación después era que la piel había sido tapizada con un manto curioso porque era muy suavecita, así que bueno. Pero en fin, parece que Vichy nos está patrocinando y no, efectivamente no nos está patrocinando. María Ángel, Me sí. permite así un pequeño detalle en relación con lo de las radiaciones que acabas de comentar, que me parece muy interesante. Cuando hubo el tema de Chernóbil, realmente en la Facultad de Veterinaria, aquí en la Autónoma de Barcelona, tenemos un rebaño de cabras y hubo alguien que se dedicó a mirar si la leche
había quedado contaminada y sí detectamos. O sea, quiero decir que se detecta a cualquier, claro, algo que no esté protegido, como muy bien decía Jordi, es muy fácil que pueda llegar a contaminarse, ¿no? Eso es, bueno, como dato añadido. Que la radiación de Chernóbil llegó, Sí, esto en Madrid había un almacén de placas radiográficas de ACFA. ¿Se acuerdan de la ya, compañía sí, ACFA? sí, Pues se les velaron todas, todas, claro. Sí, sí, pero ya digo, la leche de las cabras, todas, ¿eh? ¿eh? De la Sí, sí, facultad sí, 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 nos pero... dio positiva. Y estoy hablando de unas láminas muy sensibles a la radiación Sí, 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 y sí, quedaron absolutamente todas. veladas. Todo el almacén se tuvo que tirar. Sí, sí. Bueno, pues Paco, te iba a decir si Bueno, quería. quería felicitar a Jordi y agradecer la buena acogida cuando le pedimos que participara. Y por otra parte, tampoco quería despedir esta sesión sin felicitar a Sebastián Delgado, al que el Cabildo de su isla, el Cabildo de Tenerife, le acaba de conceder la más gloriosa de las condecoraciones que un cabildo puede hacer a un canario. Y no es frecuente en un país como España que en vida se reconozcan los valores que tienen los miembros o los ciudadanos en este caso de esa isla, ¿no? Y que todos lo supierais. Enhorabuena. Felicidades, Jordi. Felicidades. Felicidades, Felicidades a Hasta Sebastián. Sebastián, luego. eso sí que es un Muchas premio. gracias, Marco. Pues Paco, ¿quieres hacer alguna consideración de la conferencia? Bueno, ya digo que me ha encantado. Si me quieres tirar de la lengua, pues no, no. En la última conferencia que di en la Real Academia Nacional de Medicina de España sobre lo que hace falta que una academia de medicina tenga también en cuenta, pues puse sobre la mesa tres aspectos capitales que no son estrictamente médicos, pero la medicina es lo que estamos diciendo aquí sobre una sola salud colectiva y la presencia que debe haber, digamos, de un ingeniero especialista en sanidad, en sanitaria, ingeniería sanitaria, para las aguas, primero de abastecimiento y luego las aguas residuales de las que tanto he hablado. Creo que son dos procesos importantísimos, ¿no? Un segundo punto, que según mis criterios y por lo que he venido explicando, intentando explicar en la facultad, en la escuela de arquitectura, es el tema de la contaminación del aire de las grandes ciudades, que este es otro aspecto que hay que no olvidar. Cada vez una mayor parte de la humanidad vive en grandes ciudades, y la atmósfera ciudadana. Este es un segundo punto que yo creo que los urbanistas deben cuidar y desgraciadamente, pues como hay mucho de ciencia y de física y de ingeniería, los arquitectos que deberían ser arquitectos sanitarios y la ciudad, en principio, pues debería ser de ello, es otro punto tan importante o más que el curar, que es evitar las enfermedades que de lo que estamos hablando, ¿no? Y el tercer capítulo grande en este mismo sentido, que sería más propio de algunos ingenieros industriales y físicos expertos, pues es precisamente el de el cambio climático, dicho vulgarmente, o el del calentamiento global antropogénico, dicho con más precisión, ¿no? Son tres capítulos que no podemos olvidar dentro de este marco de una única salud global, ¿no? Tres aspectos fundamentales a mi juicio, ¿no? Pero en fin, esto es un apéndice para una conferencia tan extraordinariamente elaborada, tan de actualidad y que pues nos ha entusiasmado. La prueba que los 27 pues estamos al final. Sí, sí, esa es una buena prueba de ello, sí. Bueno, pues nada, si no hay nadie más que quiera intervenir, damos por concluida esta sesión magnífica, felicitando evidentemente a Jordi, No, a muy Llano, agradecido a todos por su asistencia y por las intervenciones. Muchas y gracias. a Llano Delgado de paso por esa merecida el reconocimiento. Y nos vemos entonces el próximo día 7, creo que es, 7 de, de eh, octubre. de octubre con María Ángeles a la carga. Así que buenas noches a Muy todos. bien. Feliz Hasta septiembre. pronto. Cuidado.